Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63 y estamos en los versículos 15 y 16. Pero para que el contenido venga a tener significado para nuestras vidas, asegurémonos que estamos primero en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Y en Isaías 63, 15 nos dice, mira desde el cielo, mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas, tu compasión para conmigo se ha restringido. Isaías 63, 16. Porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor, nuestro liberador de la condenación. Y esa liberación de la condenación es la razón por la cual continuamos funcionando como lo que somos para Dios. De otra forma, estaríamos funcionando como lo que somos para nosotros. ¿Okay? Segundo. Okay, parece. Entonces, todo el programa divino está diseñado para que nosotros vengamos a funcionar en la tierra, pero recordando el programa divino, porque ya nosotros somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, debemos estar funcionando aquí como embajadores. Somos embajadores, sacerdotes. Nos representamos a nosotros mismos. Y continúa diciendo, tú eres nuestro Padre. Y el hecho de que Él sea nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, ni reconoce a Israel, nuestro Padre desde la antigüedad nos reconoce. Toda esta verdad ha sido comunicada. Por eso en Isaías 63, 16 estamos viendo, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce. No nos conoce ni nos reconoce. Ahora bien, para que hubiera la relación íntima con Dios y para que viniéramos a ser ciudadanos del cielo, era necesario la liberación. Y la liberación es lo que nos lleva a estudiar la redención, porque hemos estado estudiando la propiciación. Y en la redención debemos estar atentos a lo que se reconoce como la soteriología. Porque en la doctrina de la soteriología hay tres conceptos: redención,
reconciliación y propiciación. Por lo tanto, la redención enfatiza el hecho que somos pecadores y por lo tanto era necesario la liberación. No solamente por nuestra voluntad, sino mucho antes que hubiéramos pecado personalmente en el punto del nacimiento físico. Todavía no pecamos, pero en el momento que nacimos físicamente, ya nacimos con una naturaleza de la caída. Entonces, por lo tanto, redención enfatiza el hecho que somos pecadores, no solamente por nuestra voluntad, sino mucho antes que hubiéramos pecado personalmente en el punto del nacimiento físico, porque ahí recibimos el pecado original, producto del pecado de Adán. Y esto sucedió pues era necesario que viniéramos a estar condenados antes de ser salvados. Y por eso en el momento que nacemos estamos condenados para toda la eternidad, pero ya con todo programado para cuando busquemos a Dios tengamos la información. Y cuando la vida humana fue imputada a nuestra alma humana, en el punto de nacimiento físico, fue necesario que Dios imputara también a nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza de pecado genéticamente formada. Ahora, el pecado original de Adán, es el origen de nuestra naturaleza de pecado, la cual todos poseemos en la estructura celular de nuestro cuerpo. Todos tenemos una naturaleza de pecado. Y cuando el pecado original de Adán es imputado a nuestra naturaleza de pecado en el nacimiento, es una demostración de la dinámica fantástica de la gracia y la sabiduría de Dios. Todo programado. Mientras nacimos físicamente vivos, nacimos espiritualmente muertos al mismo tiempo. Por lo tanto, venimos a estar bajo la condenación de Dios, una condenación que debe de preceder a la salvación. Y esto significa que para aquellos en el género humano que nunca llegan al punto de espiritualidad, ellos mueren en el nacimiento. Y aquellos que mueren antes de alcanzar el punto de responsabilidad, y aquellos que nunca alcanzan ese punto por razones de alguna suficiencia terrenal, permanecen muertos espiritualmente. La importancia del libre albedrío, la importancia de buscar a Dios y de responder a la continua información, porque la primera información que recibimos fue que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, y ahí respondimos. La redención, por lo tanto, es la obra de la liberación de la condenación, es la obra de la salvación de Cristo en la cruz, por la cual Él compra nuestra libertad y la compra a través de su sangre. Y su sangre, la estudiamos, representa a través del pago de los pecados del género humano.
mientras exclamaba Tetel, o Lama Sabachthani, para finalmente exclamar Tetelestai. Entonces, Jesucristo es el único Redentor calificado. A fin de venir a ser nuestro Salvador, Cristo tuvo que venir a ser un miembro del género humano. Él no podía salvarnos como Dios, porque el que sea el Redentor debe ser juzgado por los pecados del género humano y por lo tanto debe ser una humanidad. Y ahí está el extraordinario evento en donde Dios Padre no escatimonia a su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, para que cada uno de nosotros y cada uno de los miembros del género humano tenga la oportunidad de utilizar su libre albedrío, buscar a Dios, nacer de nuevo. Nosotros nacemos dentro del mercado de esclavos del pecado, cuando nacemos. El pecado original es el origen de la naturaleza del pecado en el género humano. Y nosotros ya nacemos con una naturaleza de pecado. Romanos 5:12. Por lo tanto, así como por un hombre, referencia a Adán, el pecado, la naturaleza de pecado, entró en el mundo. Y la muerte espiritual, a través del pecado, o sea, a través de la naturaleza del pecado. Así también la muerte pasó a todos los miembros del género humano, porque todos pecaron en Adán. Al recibir el pecado original de Adán, venimos a compartir el pecado de Adán, pero ya con la oportunidad de buscar a Dios y nacer de nuevo. Entonces, lo importante es que la naturaleza del pecado es transmitida a través de los 23 cromosomas del espermatozoide, los cuales fertilizan el óvulo en la copulación, para que lo entendamos biológicamente. Y la imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado es una copia de Adán en el punto de su caída en el jardín. Y en esta imputación real hay dos factores importantes. Uno, el pecado original de Adán. Y dos, la naturaleza del pecado. La imputación del pecado de Adán en cada uno de nosotros en el nacimiento físico es la base para la muerte espiritual. Romanos 5:2, entonces. Por lo tanto, así como por un hombre, Adán, la muerte entró en el mundo a través del pecado, también esta pasó a todos los miembros del género humano porque todos pecaron cuando Adán pecó. Por lo tanto, ninguno de nosotros hemos sido condenados en las bases de nuestros pecados personales. Es el pecado original de Adán imputado a nuestra naturaleza de pecado genéticamente formada, lo que se denomina la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual. Y todos los que nacen físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, para que tengan la oportunidad de utilizar su libre albedrío, buscar a Dios y responder a las buenas noticias. Entonces, todo esto es el programa de la redención.
porque Adán fue creado primero y después Eva. Y en 1 Timoteo 2:14 dice, no fue Adán el que fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión. 1 Timoteo 2:15. Pero será preservada a través de engendrar, que es la tercera condicional. Probablemente sí o probablemente no. Porque la naturaleza del pecado es transmitida a través de la fertilización del óvulo femenino. Ahora, toda esa información tiene que ver con el hecho de que nuestra naturaleza de pecado fue el producto del pecado original de Adán y de que nacimos y el pecado original de Adán nos fue imputado. Pero a partir de ese momento debemos de recordar que Dios tiene un plan para todos y cada uno de los miembros del género humano. ¿Ok? Ahora, todas las doctrinas que enseñan cómo nuestro Señor fue sostenido en esta tierra, en su humanidad, presentan el hecho que Él nació dentro de la dinasfera divina prototipo, porque no había una naturaleza de pecado. Por eso era necesario que naciera de una virgen. Una naturaleza de pecado no vino a ser parte de la naturaleza de nuestro Salvador. Jesús, entonces, una vez que nació, habiendo nacido no habiendo nacido de nuevo, sino una vez que nació físicamente, ya estaba en ese momento espiritualmente vivo. No era necesario que naciera de nuevo, porque ya estaba vivo espiritualmente. Y nunca tuvo una naturaleza de pecado. Por lo tanto, después de haber nacido perfecto Cristo, nuestro Salvador, continuó viviendo perfecto por 33 años. Siempre totalmente apartado del pecado. Él resistió todo tipo de tentaciones, pero nunca pecó. Pudo haber pecado, pero no pecó. Todo tipo de tentaciones y se mantuvo en una absoluta impecabilidad. Ahora se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño alguno en su boca. Ahora, Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Les dijo. Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Juan 19:4. Pilato salió otra vez y dijo, he aquí, les traigo afuera. Os lo traigo afuera. Para que sepan que no hallo ningún delito en él. Registrado algo que se vivió y sin embargo fue crucificado. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado,
por nosotros fue hecho pecado, como sustituto, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios, compartiéramos la rectitud, su rectitud. Hebreos 1:3. Quien siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la exacta esencia, la exacta imagen de su esencia, quien también sostiene todas las cosas. Y las sostiene por la palabra de su poder. Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la majestad en el lugar más alto, en el tercer cielo. Y ahí estamos sentados con Él y todos los que nacen de nuevo a través del bautismo del Espíritu Santo. Están en Cristo y nada ni nadie los puede separar. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, porque estaba pensando en nosotros. Hebreos 7:26. Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría de sumo sacerdote, santo, impecable, moral, habiendo sido apartado de los pecadores a través de la resurrección y la ascensión, y habiendo venido a ser más elevado que los cielos mismos, porque Jesucristo está sentado a la diestra como Dios hombre. Hebreos 7:27. ¿Quién tiene necesidad cada día, como nosotros somos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios? Entonces, quien no tiene necesidad cada día, como nosotros somos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de todos los miembros del género humano. Por eso esta doctrina de la redención es tan extraordinaria y tiene que ver con nuestro pasaje. Y la doctrina de la redención no puede ser enseñada o entendida sin un entendimiento de la doctrina de la unión hipostática. Unión hipostática es la unión de dos hipostasis, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Jesucristo es Dios, y como Dios, Él es coigual y coeterno con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Los tres miembros de la Trinidad tienen una esencia idéntica. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es uno. Pero de hecho, hay tres personas en la deidad. Todas las tres personas teniendo exactamente los mismos atributos: soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Los tres miembros de la Trinidad. Perfecta justicia. Y esa perfecta justicia es la que
viene a ser propiciada para que la rectitud de Dios nos fuera imputada. Pero Jesucristo vino a ser diferente del Padre y del Espíritu Santo en el instante del nacimiento de Virgen, viniendo a ser verdadera humanidad y por lo tanto viniendo a ser el Dios hombre. Y esta es la doctrina de la unión hipostática. Todo esto lo hemos observado, pero cada vez es como estar escuchando la sinfonía más extraordinaria. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la verdadera doctrina de kenosis tiene una relación con la redención. Y redención, entonces, ¿qué es? Liberación de la condenación. Y con la redención viene a suceder la reconciliación, y con la reconciliación es que nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Juan 1:3. Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él, por medio de Jesucristo. De hecho, sin Él, nada ha venido a ser. ¿Okay? Ahora, todos estos puntos los hemos observado, pero es importante entender la esencia de su deidad, porque la esencia de su deidad no puede ser cambiada. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Porque lo infinito no puede ser transferido a lo finito. El tomar de Dios un solo atributo, de su humanidad, por lo tanto, destruiría su deidad. Ahí es, de hecho, el tomar de Dios un solo absoluto de su deidad, destruiría su deidad. El tomar un atributo de su humanidad destruiría su verdadera humanidad. Pero en el cumplimiento del plan del Padre, para el primer adviento, ciertos atributos de la deidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor, no fueron utilizados. Y este hecho, sin embargo, no implica que estos hayan sido rendidos o destruidos. En la verdadera doctrina de kenosis, que es que Cristo voluntariamente tomó para sí mismo la forma de hombre para redimir al hombre del pecado, propiciar la justicia de Dios y reconciliarlo con Dios. Ahí está la cadena. Por lo tanto, la unión de la esencia divina y la humana en el Cristo encarnado debe considerarse hipostática y personal, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Ahora, la actitud mental de Cristo como Redentor nos es presentada. La actitud mental de Cristo como Redentor es muy importante. Una cosa es el estar calificado para ser nuestro Redentor, nuestro liberador de la condenación, siendo impecable. Otra cosa es el estar dispuesto a ser nuestro Redentor. Jesucristo estuvo dispuesto a ser el Redentor de todos los miembros del género humano. El acto de redención de Cristo fue el acto de la fuente de su libre albedrío, porque en su esencia Dios no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse. De hecho, Cristo no
consideró igualdad con Dios como algo hay que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. De la fuente de su propia soberanía, a someterse a la encarnación, y esto vino a ser una decisión en la eternidad pasada. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Santo, o sea, la omnipotencia del Espíritu Santo, en la esfera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Dios vivo? Ahora, durante el tiempo, la humanidad de nuestro Señor estuvo dispuesta a ir a la cruz cada día de sus 33 años en la tierra. Él fue obediente hasta la muerte, y una muerte colgado en una cruz. Romanos 5:19. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estos dos versículos fueron hablados desde su humanidad, en su anticipación de la intensidad de la agonía que él iba a llevar a cabo cuando estuviera recibiendo cada uno de nuestros pecados y siendo juzgado por ellos, para nuestra liberación de la condenación. Por lo tanto, su humanidad debía coincidir con su soberanía divina, para que su plan viniera a cumplirse. Porque es muy fácil ver todas estas doctrinas, pero tenemos que entenderlo, y por eso nos dice: no dejen de congregarse, y en esa forma vamos a estar exponiéndonos a esta información. Por el significado de la redención en el conflicto angélico es importante. Mientras Jesucristo se presentó como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Él nunca vino a ser el ángel de Jehová. Él simplemente apareció como un ángel, un emisario. Jesucristo nunca fue un ángel, sino simplemente se presentaba como un ángel, un emisario de Jehová, en su calidad de traer el mensaje. Y en esa condición, él traspasó la creación angélica. Ahora, una vez que nuestro Señor vino a ser verdadera humanidad en la encarnación, no hubo más manifestaciones del ángel de Jehová. Al traspasar la creación angélica, Dios hizo algo maravilloso. Él preparó el camino en la eternidad para cada nacido de nuevo en Jesucristo, para venir a ser superior a los ángeles en nuestro cuerpo de resurrección. Los ángeles son superiores a nosotros durante la historia.
pero nosotros seremos superiores a ellos durante toda la eternidad. Y esto es el tema de Hebreos 1 y 2. Por eso el momento de la muerte debe ser un momento, como continúa repitiéndolo, de gran excitación para todos los eventos que van a estar sucediendo, habiendo nacido de nuevo y llegado ahí, a ese punto, con máxima cantidad del punto de vista divino metabolizado. Ahora, la necesidad de Cristo, entonces, que viniera a ser miembro del género humano, era para ser nuestro mediador. Porque hay un solo Dios, uno en esencia y tres en personas, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? El hombre Cristo Jesús, mediador perfecto, porque también es Dios, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Pero los pecados le fueron vaciados a su humanidad. Primera de Timoteo 2:6, quien se dio a sí mismo como rescate, un sustituto por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y se está dando testimonio ahorita, y se debió haber dado testimonio hoy en miles o cientos de miles o millones de lugares, porque ese es el mensaje más importante que puede estar fluyendo en la humanidad cada 24 horas. El hecho de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo. Por Él es nuestro sumo sacerdote. Y para ser nuestro sumo sacerdote, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en su humanidad. Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ahora hace intercesión por nosotros. Él no es un sacerdote de la tribu levítica, como todos los sacerdotes que los judíos tenían de acuerdo con la ley, sino que su tercer título de nobleza, de rey de reyes y señor de señores, era el de ser un sacerdote real de la orden de Melquisedec. Y ahora nosotros, siendo su familia real, en la edad de los sacerdotes reales, porque somos sacerdotes reales, es en la edad de la eclesía, de la familia real de Dios. Ahora nosotros somos una raza escogida. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa, separados para Dios. Un pueblo adquirido, una posesión de Dios, para que anuncien las excelencias de Él, quien los llamó de las tinieblas, o sea, del sistema cósmico. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y maravillosa, que es la divina esfera divina, la esfera divina de poder que vivimos cuando estamos en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues, dirás a mi siervo Daniel, que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te he
yo tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Segunda de Samuel 7:10. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo. Referencia a Israel. Y lo plantaré para que habite en su lugar, sin que sea molestado más. Y esa es la referencia al milenio. Ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Segunda de Samuel 7:11. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová declara que Jehová te hará casa a ti. Toda esa información ha sido saboreada por miembros del género humano que han nacido de nuevo en diferentes dispensaciones. Ahora, todos esos pasajes nos llevan a entender y a repetir lo que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio de rescate para la redención. La sangre de Cristo es la moneda con la que se paga el rescate. Efesios 1:7. Por quien, referencia a Cristo, por quien nosotros tenemos redención a través de su sangre, o sea, a través de su muerte espiritual. El perdón de pecados en las bases de las riquezas de su gracia, que es la cartera, el portafolio de activos invisibles. Colosenses 1:14. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Seguimos teniendo la liberación. Seguimos teniendo redención. O sea, seguimos siendo rescatados, comprados para la libertad. Presentado en Gálatas 5:1. Primera de Pedro 1:8. Tengan presente que no han sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Primera de Pedro 1:19. Pero con la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo representa, por analogía, la obra salvadora de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado como sustituto, para que nosotros pudiéramos recibir y viniéramos a ser la rectitud de Dios en él. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo, identificados con Cristo.
introducidos en la persona de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, viniéramos a ser liberados. Habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud, siendo liberados. Y la rectitud nos fue imputada en el momento en que respondimos a la invitación. Cree en Jesucristo y serás salvo. Ese es el momento en que empezó nuestra vida como miembros de la familia real de Dios en esta dispensación. Ahora, la redención, entonces, remueve la condenación de la ley mosaica. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros, porque está escrito, maldito aquel que cuelga en una cruz. Gálatas 4, 5 y 6. La redención de la condenación de la ley resulta en la doctrina, en la información bíblica de la adopción. Gálatas 4:5, entonces, a fin de que a través de su obra Él redimiera una vez por todas a todos los miembros del género humano que estaban bajo la autoridad de la ley, a fin de que recibiéramos una vez por todas, en un punto del tiempo, divorciado del tiempo y perpetuado para siempre, recibiéramos la adopción de hijos. Somos hijos. Gálatas 4:6. Porque ustedes, dirigido ahí a los Gálatas, pero registrado para todos los nacidos de nuevo, a todos los creyentes, porque ustedes son habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos, porque tenemos la verdad posicional. Estamos en Cristo y podemos estar viviendo la verdad experiencial cuando estamos funcionando en la plenitud del Espíritu en medio del combate, una vez por todas. Ha enviado al Espíritu Santo para que tengamos la oportunidad de entender el programa divino. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Santo, o sea, la omnipotencia del Espíritu Santo, en la dinasfera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Para eso es lo que nos permite continuar vivos, para tener ese privilegio. Hebreos 9:15. Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, aquellos que han sido llamados a través de la invitación divina puedan recibir la promesa de la herencia eterna y cada 24 horas miembros del género humano
No importa su edad, no importa su color, no importa su género, no importa nada de las circunstancias. Son puras almas. Cada momento que quieran conocer a Dios, van a tener la información, van a nacer de nuevo y van a continuar vivos para entender este evento en particular. Ahora, la redención tiene una serie de resultados. En primer lugar, somos liberados de la maldición de la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando la plenitud de los tiempos vino, Dios envió a su Hijo, el nacido en forma única, el nacido de mujer, sin naturaleza de pecado, a fin de que Él viniera una vez por todas a liberar a todos los miembros del género humano, a los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento eran liberados porque la omnisciencia de Dios conoció ese evento desde antes de la creación del universo, el evento de la crucifixión, el evento del pago de todos los pecados. Y por eso ellos tenían la oportunidad de creer a través de una serie de ritos, que era la información que recibían. Todo este programa ha estado disponible, no importa la condición geográfica. Isaías 44:22. He borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido, liberado de la condenación. Y ahí la importancia de ese tetelestai, todo está consumado, porque la justicia de Dios había sido propiciada. Y por eso, en Hebreos 9:15, nos dice que por esta razón Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, aquellos que han sido llamados, que es la invitación divina, puedan recibir la promesa de la herencia eterna. De la herencia eterna. Ahora, la redención es la base de la santificación, que es la separación para Dios. Estamos separados para Dios. Efesios 5:25-27. Y me encantaría leerlos, pero el tiempo se nos ha terminado. Y en la próxima sesión, si Dios nos permite este lujo y privilegio, continuaremos observando todo el programa divino. Gracias, Dios Padre, por habernos provisto todo lo necesario para exponernos al mensaje divino, para que éste sea metabolizado y tengamos la oportunidad de aplicarlo. Te pedimos que toda esta información venga a ser una realidad a través de esa metabolización. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.